Bienvenidos a mi podcast. Hoy les hablaremos sobre lo que es el desarrollo moral y los juicios valorativos. Soy el licenciado Milciades Castillo. En la actualidad estudio lo que es una maestría en docencia superior y sobre ello la asignación de seminarios, fines, ética y formación de valores. Voy a ahondar en el tema, esto bajo las directrices de la doctora Maricela Valencia. Para mi podcast de la moral, les puedo decir que es un conjunto de normas aceptadas libres y conscientemente que regulan la conducta individual y la social de las personas. Durante este podcast, para la redundancia, hablaremos sobre lo que es el concepto de la moral, la naturaleza de la moral, el desarrollo del juicio moral, etapas del razonamiento moral de Kohler y la educación y el desarrollo moral. Vamos a profundizar en estos temas con material científico de autores que a lo largo de la historia han impactado en lo que es la moral. Hablemos del concepto de la moral. El filósofo y escritor español Adolfo Sánchez Vázquez, en su libro de Ética de 1984, definió que la moral es el conjunto de normas aceptadas libres y conscientemente que regulan una conducta individual y social de las personas. Por el concepto de moral no debe confundirse con la ética, o porque esta es la teoría o la ciencia del comportamiento moral de las personas en su sociedad. Según la Enciclopedia Británica, todas las sociedades tienen reglas morales que prescriben o prohíben ciertas clases de acción y estas van acompañadas de sanciones para asegurar un cumplimiento. Usualmente, esto trata de normas que se ocupan de cuestiones como las organizaciones familiares, los deberes individuales, la actividad sexual, los derechos de propiedad, la verdad y el cumplimiento de las promesas. Puedo mencionar que la moral tiene un carácter social. Eso mencionó el autor. Por un lado, provoca que los individuos se sujeten a principios, normas o valores establecidos socialmente. Por otro, regula actos y relaciones que tienen consecuencias para otros. Y además, esto cumple con la función de regular las relaciones entre las personas para asegurar un determinado orden social. En síntesis, puedo asegurar que la moral cambia históricamente, cumple un servicio preciso, contribuirá a que los actos de los individuos o de un grupo social se desarrollen en forma favorable para toda la sociedad o para un sector de ella. Puedo mencionar que la naturaleza de la moral, desde sus orígenes, se remontan a la historia de la humanidad y están relacionadas con la evolución biológica de la socialización y la cultura. Algunos teóricos sugieren que la moralidad puede tener raíces en la cooperación y en la reciprocidad en los primeros seres humanos, mientras que otros argumentan que la moralidad es un producto de la evolución, cultura y social. También puedo mencionar que ha sido objeto de debates de la filosofía durante siglos y diferentes corrientes de pensamiento han propuesto distintas teorías para explicar su origen, el fundamento y lo que es la aplicación en ella. Algunas teorías que puedo mencionar son las relativistas, que sostienen que la moralidad es relativa a la cultura, la sociedad y el contexto histórico en la que se encuentra. La moral absolutista, contraria al relativismo, y es que ésta afirma la existencia de principios morales, objetivos y universales, que son válidos en todo momento y el lugar. Una ética consecuencialista es una teoría ética que se centra en lo que es la consecuencia de las acciones para determinar una moralidad. Y la ética deontológica, a diferencia del enfoque de consecuencia, es una ética que se basa en el cumplimiento de los deberes y las obligaciones morales independientemente de las consecuencias. Una pregunta que siempre se van a hacer las personas es que ¿qué sostiene la teoría del relativismo moral sobre lo que es la naturaleza de la moral? Y puede decir o puedo más manifestar que existen principios morales absolutos universales, que la moralidad es relativa a la cultura y el contexto social, que las acciones son intrínsecamente buenas o malas independientemente de las circunstancias y que la moralidad se basa en el cumplimiento de los deberes y las obligaciones morales.
Todas las personas tenemos opiniones e ideas sobre lo que está bien y lo que está mal. A medida que van creciendo, los niños y niñas también las tienen, pero su concepto del bien o el mal va modificándose a medida de que su perspectiva del mundo y la concepción de sí misma y de los demás se va desarrollando. El tema sobre el desarrollo del juicio moral nos invita a reflexionar sobre las razones que tenemos para actuar. Muchas acciones cotidianas se relacionan con el juicio moral, desde las razones para cuidar a un pariente enfermo hasta para pagar lo que son los impuestos. Podemos actuar motivados por distintas razones y no todas son igualmente valiosas. Hay una diferencia entre ser justos, ser compasivos, ser empáticos, actuar por conveniencia o por miedo al castigo. Estas diferencias fueron analizadas y calificadas por Lawrence Kohlberg en sus estudios sobre el desarrollo del juicio moral. Además, tanto la teoría de Kohlberg como la de Piaget, hay una idea básica: el desarrollo del modo de pensar va de unos procesos mentales muy centrados en lo concreto y en lo directo, observable hasta lo abstracto y más general. En el caso de Piaget, esto significaba que en nuestra primera infancia tendemos a pensar solo en aquello que podemos percibir directamente en tiempo real, y que poco a poco vamos aprendiendo a razonar sobre elementos abstractos que no podemos experimentar en primera persona. En el año 1955, Lawrence Kohlberg comenzó una investigación sobre lo que es el razonamiento moral. Él exploró la capacidad de emitir juicios morales a través de la presentación de una serie de distintos dilemas ante los cuales procuraba hacer razonar a los sujetos entrevistados individualmente. Kohlberg in- utilizó instrumentos como el hacer entrevistas semiestructuradas, con muchas cuestiones sobre los mismos que el sujeto debería responder. Se trata de cuestionarios cualitativos y de producción, pues el entrevistado debe crear sus juicios y sus argumentos. Fruto o producto de estos estudios, Kohlberg concluyó que el desarrollo del juicio y del razonamiento moral dentro de lo que es el ser humano atravesaba tres niveles, a lo que le llamó preconvencional, convencional y posconvencional. Les puedo decir que en el nivel convencional significa que hay que someterse a reglas, a expectativas y convenciones de la sociedad y de la autoridad, y defender precisamente porque son las reglas. En el nivel convencional también está caracterizado por la conformidad y el mantenimiento de las normas y acuerdos de los grupos más próximos y de la sociedad, porque esto preserva nuestra propia imagen y el buen funcionamiento de la colectividad. En el nivel preconvencional de los individuos han llegado todavía a entender las normas convencionales sociales. Se respetan las normas para evitar un castigo de la autoridad. La moralidad preconvencional se centra también en el interés propio. Se evita el castigo y se buscan recompensas. Los adultos también pueden caer en estas etapas, particularmente cuando están bajo una presión. Y por último, en la etapa postconvencional les puedo mencionar que los individuos entienden y aceptan en general las normas de las sociedades en la medida que éstas se basan en los principios morales que generan, tales como el respeto a la vida, lo que es la dignidad, y estos principios entran en un conflicto de las normas de la sociedad. El individuo postconvencional juzgará y actuará por principios más por convicciones sociales. Explorar las teorías del desarrollo moral y la aplicación en la educación en valores es esencial para ir comprendiendo cómo se pueden cultivar ciudadanos éticos y responsables en nuestra sociedad. La formación moral no solo abarca la adquisición de conocimiento, sino también la habilidad para tomar decisiones éticas en valores en diferentes situaciones. Este post profundizará en las principales teorías del desarrollo moral y discutirá su relación con la educación en los valores. La educación en valores no puede ser un proceso uniforme, debe adaptarse no solo a diferentes edades, sino también a diversas perspectivas y contextos sociales.
Promover un aprendizaje basado en la empatía y en el cuidado es tan vital como enseñar principios de justicia y los derechos. También puedo considerar importante que la educación en valores, perdón, es la diversidad cultural. Las normas y valores pueden valer significativamente entre culturas y lo que se considera moral en una sociedad, en la otra no lo puede ser o no lo es. Esto presenta un desafío para los educadores, puesto que ¿cómo enseñar valores universales respetando al mismo tiempo las diferencias culturales? Es un dilema que hay entre ellos. Y este diálogo abierto, profundo, un entendimiento mutuo, elementos fundamentales por una educación en valores verdaderamente inclusiva y efectiva. También puedo decir y mencionar que la diversidad cultural, la era digital, también han traído nuevas dimensiones al desarrollo moral. Los niños y adolescentes de hoy en día están creciendo en un mundo donde la interacción digital es omnipresente, lo que genera nuevos dilemas éticos y desafíos para la formación moral. Desde el ciberacoso hasta la privacidad en línea, los educadores deben ser equilibrados para guiar a los estudiantes a través de estos problemas contemporáneos, aplicando tanto principios tradicionales como abordajes innovadores. Interesante todos estos puntos que acabamos de ver y que he profundizado con información científica, autores que a lo largo de la historia han significado mucho en lo que es el impacto del conocimiento sobre la moral y su perspectiva de ello. Y pues para concluir, puedo indicar que la implicación de los padres también juega un papel crucial en el desarrollo moral de los niños. Los educadores pueden fomentar un enfoque de colaboración involucrando a lo que son los padres en conversaciones sobre lo que es los valores y la ética. Esta colaboración puede extenderse más allá del aula virtual, propiciando discusiones familiares que refuercen los mensajes sobre lo que es la correcta y el respeto por los demás. De esta manera, la educación moral se convierte en una iniciativa comunitaria que abarca muchos aspectos de la vida del estudiante. Puedo mencionar también que la inclusión de métodos interactivos y basados en lo que es la tecnología, como simulaciones y juegos de roles, puede ser una manera efectiva de enseñar valores en un contexto en línea. Estas técnicas no solo hacen que el aprendizaje sea más interesante y relevante para los estudiantes, sino que también les proporciona oportunidades prácticas para experimentar y reflexionar temas de situaciones en un entorno controlado. También puedo mencionar que en tanto la educación en valores, los educadores también tienen que estar conscientes del papel que desempeñan las emociones en el razonamiento moral. No se trata solo que de pensar en lo que es correcto y en lo que es abstracto, sino también en sentir que ciertas acciones son preferibles a otras. Las emociones pueden servir como guías importantes en la valorización de situaciones éticas y en la toma de decisiones conscientes. Por eso que es vital que la educación en valores no solo hable sobre lo que son las normas y los deberes, sino que también cultive lo que es la inteligencia emocional y lo que es la empatía. Aquí la meta es fomentar o hacer educadores que no solo transmitan conocimientos, sino que también sean facilitadores de un desarrollo integral, promoviendo un comportamiento ético, responsable, lo que es en el aula, tanto como dentro o fuera de ella. Este comportamiento ético hace que la educación en valores sea crucial para enfrentar los desafíos éticos del mundo moderno y fomentar una generación de líderes conscientes y moralmente responsables. Espero que este podcast ha sido de mucho conocimiento, aprendizaje. Para mí lo fue, es mi primer podcast. Es interesante ver cómo se puede interactuar con las personas a través de lo que es en línea y más este tema del sensitivo, que es lo que hace que la moral o nuestra formación crezca, porque dependemos de esto para ser transmitidores de información como lo somos nosotros que vamos a ser docentes. Y realmente pienso que puede ser llegado a lo que son los estudiantes, profesores, que realmente formamos y nos formamos de ellos de manera recíproca. Así que les agradezco mucho que hayan llegado hasta el final y próximamente haré otros más para que sean útiles en esto que es la formación de los valores.